Llegó a su casa en silencio. No quería que su familia lo viera en ese estado, sucio y sangriento. Aún sentía el dolor, pero sonreía por poder sentirlo. Aún seguía vivo. Aún podía volver a vengarse de todos y reír el último. Ahora él los torturaría. Se lavó rápidamente. Seguidamente fue a su habitación. No quería comer. Tenía una batalla que ganar. Se sentó en su mesa y sin perder el tiempo sacó de un doble fondo de cajón un libro. El libro, su poder. Estaba ya desgastado de su uso frecuente. Su portada estaba sellada con una huella dactilar de sangre ennegrecida. Una pluma colgaba de él, atada a un hilo. La sonrisa iluminaba su rostro. Cogió la pluma enganchada y lo abrió. Pasó las páginas ya escritas hasta llegar a las que estaban en blanco. Páginas de oportunidades de venganza. ¡Venganza! Sin más, comenzó a escribir muy detalladamente cómo morían todos aquellos que se burlaban de él. Todos los que le pegaban. Uno fue atropellado. Otro tuvo una enfermedad mortal incurable. A otro lo golpeaban hasta la muerte. Y así uno tras otro iban cayendo. La sensación indescriptible de gloria, de venganza cumplida. ¡Venganza! Él era capaz de matarlos. Solo tenía que escribirlo y la sensación llegaba instantánea. ¿Quién reía ahora? Llegó el siguiente día, vuelta al instituto, y ya estaban allí todos. Sus miradas eran de desprecio y de burla. Ya estaban listos para volver a golpearle esa misma mañana. El miedo volvió a él, sus piernas volvieron a temblar. Volvería a ser humillado delante de todos. Caminaba cabizbajo, aunque solo para ocultar su sonrisa ante los demás. Al fin y al cabo, pasara lo que pasase, él tendría la última palabra. Esa misma noche, acabarían todos muertos. En fin. Ya para terminar, os relataré la historia del chico también, pero que es un relato en el que se ve claramente cómo hay veces que las personas, aun inconscientemente, usamos aquello que nos da terror para no sentir miedo. Bien. Ya estaba listo. Quizás no tuviera quien contárselo. Quizás nadie le llegaría a creer. Pero aquello que le ocurría cada noche desde hacía tiempo al desvelarse no quedaría en existencia. Ese hecho quedaría bien relatado en aquellas páginas guardadas en un sobre y encerradas en su escritorio. Ya le había ocurrido. Siempre las noches sin luna, cuando más sombras surgían en su habitación. Sabía lo que le esperaba esa misma noche. Estaba preparado para ello y aún así temblaba con la sola idea de llegar a despertarse en mitad de esa noche. La idea no le agradaba, por lo que rápidamente se tapó hasta la cabeza. Maldita sea, murmuraba en su cabeza una y otra vez al comprobar que no podía dormir. ¿Cuántas horas habían pasado ya? Prefería no preguntárselo, pues a esas alturas cualquier tipo de sonido que pudiera producirse en ese momento le preocupaba aún más. En vez de la cuna de su hermana pequeña, la voz de la tele bajita desde el salón residual del viento. Y de pronto, un solo sonido comenzó a presentarse dentro de su habitación. Sus temores se personificaron al instante. No había nada que justificara aquel sonido, nada excepto ella. El chico se incorporó tembloroso para prestar atención a la escena que se presentaba en ese momento. Una mujer sin rostro y rodeada de sombras. Siempre estaba rodeada de sombras. Las mismísimas de su habitación. Siempre impecable y serena. Se encargaba de hacer lo mismo cada luna nueva. Llegaba, rompía los escritos que hablaban sobre ella y a continuación se quedaba mirando al muchacho durante toda la noche, con una sonrisa afilada y un sonido gutural que le haría la sangre del más templado. Aparecía sin más, como un fantasma, y sin más se iba. Cada mes
siempre lo mismo. Y nunca dejaba de escribir la misma carta. Al principio, por miedo a que sus sucesos quedaran olvidados si le pasaba algo. Luego, por temor a lo que pudiera hacer la mujer de las sombras si no encontraba dicha carta. ¿Y si llegara a preguntarle dónde estaba dicha carta con su espeluznante voz? No podía arriesgarse a entablar conversación con ella. Ojeroso y pensativo, no dejaba de pensar en ella. No podía atender en clase. No podía atender ni aun estando el profesor dirigiéndose a él en ese momento. Su figura no se le quitaba de la cabeza. No dejaba de oír ese sonido, esa respiración entrecortada. «No vuelvas a hacer eso», le cortó una chica de su misma clase repentinamente. «¿Por qué lo haces? ¿Por qué?». Sus manos se agitaban nerviosamente y su tono chillón parecía dar a entender que estaba histérica. Su mirada amenazadora me analizaba nerviosamente. Penetraba en mí como si fuera un cuchillo, lo que provocó mi mudez ante ella a la espera de que continuara. «Estabas haciendo un sonido raro, gutural. No vuelvas a hacerlo». Y después de eso se volvió para volver a atender al profesor. Ya tranquila, como si no hubiera pasado nada, aunque todavía se podía ver en sus ojos su incomodidad. «Estabas haciendo un sonido raro, gutural». Esas palabras aún sonaban en la cabeza del chico. No podía ser. Era el sonido que hacía la mujer de las sombras, no él. Él no. Entonces, ¿cómo encajaba? Nada más terminar la clase, salió tras la chica. La alcanzó ya saliendo del instituto, pues casi iba corriendo, evitando cualquier interacción humana con ella. Cualquier tipo de conversación, pero cuando casi la había alcanzado, ésta se paró en seco. Lo que provocó que el chico casi cayera al suelo al pararse. Ella se le quedó mirando con mirada acusadora. «¿Por qué diantres me...?» «A mí también me visitas». Le acortó el chico a mitad de la pregunta. Ella se le quedó mirando con los ojos desorbitados. La mujer de las sombras. Entonces, al nombrarla, pareció que el mundo y el tiempo se paraban. Todo desapareció a su alrededor por un instante. Ella cayó de rodillas, llorando. Ya no aguantaba tanta presión y miedo. Él, por su parte, había encontrado a alguien que compartía su miedo. Ya no se sentía solo ante su situación. Se agachó junto a ella. «Vamos, no llores. Lo afrontaremos juntos. Al menos ya no estamos solos». Tras esas palabras, la chica se le quedó mirando seria, serena y con una sonrisa afilada. Las sombras comenzaron a surgir a su alrededor. Su largo pelo cubrió sus ojos e inmediatamente comenzó a producir ese sonido tan espeluznante y gutural. Entonces comprendió. No era él quien hizo los ruidos cuando los escuchaba en su cabeza en clase. Era ella misma, la chica, quien los hizo. Sus manos buscaron su cuello para agarrarlo firmemente. El chico, ahora paralizado por el miedo, no podía hacer nada por escapar. Solo sentía cómo iba faltándole el aire y no podía respirar, y el sonido incesante zumbaba en sus oídos. Se levantó mirando rápidamente a los pies de su cama con un grito en la garganta. ¡Ah! Temblando y empapado en sudor, respirando agitadamente. Había sido muy real. Incluso ahora escuchaba ese sonido terrible y gutural. Una mano fría y cadavérica se posó en su hombro. No se atrevía a mirar hacia ese lado. No podía ser. Aún le zumbaban los oídos por aquel sonido produciéndose tan cerca de él. ¿Acaso la mujer de la sombra lo despertó de su pesadilla? Una sonrisa se formó poco a poco en su rostro, antes de volverse hacia ella, ya sin ningún miedo. Bueno, ya solo deciros que en vuestra vida podréis hacer grandes cosas, grandiosas. El truco está en saber cómo relatarlas. ¡Oiga, pero otro de sexo!